Muy bien, pues empezamos. Pues sí. Bueno, yo me llamo Ana, soy R1, casi R2 de Medicina Interna en el Hospital de Vic, en la provincia de Barcelona, es un hospital comarcal. Yo soy de A Coruña, pero estudié en Girona los 6 años de la carrera y bueno, luego por cosas del destino acabé en Vic y poco más. Pues yo soy Alex Mayer, soy recién R3 de interna del Taulí, del Parc Taulí, que es donde también estudié. Bueno, soy también de aquí, estudié cerca de casa y me pude quedar en mi hospital, que era el Taulí, y nada, para esto estamos. Muy bien, pues podemos empezar por el guión si quieres, Alex. Sí, me parece. ¿Quieres empezar tú? Sí, y solo decirle a la gente que si va teniendo preguntas, pues que las vaya escribiendo y vamos haciendo un poco, ¿no?, el guión y las Vale. preguntas. Vale, perfecto. Sí, yo creo que si tienen preguntas y nos quieren interrumpir, pues por mí bien. Sí, no es Y muy fácil. así no, vale, lo hacemos Sí, interactivo. sí. Vale, pues el primer punto sería explicar brevemente la especialidad, si quieres dar tu opinión. Ujú. Sí, Dios, me parece como fácil y difícil a la vez, ¿no? ¿Qué es la Ya. medicina interna? La medicina interna es todo, ¿no? Es una especialidad generalista. El otro día en el otro webinar que tuve, la chica que era una R4, me parece, del CLIN, lo explicó muy bien, ¿no? Es como una especialidad generalista que te abarca un poco todo, no solo la patología del paciente, sino también los determinantes sociales que lo llevan allí. Y un poco más concreto te incluye cosas como enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas, ¿no?, que en principio lo lleva el servicio de interna. ¿Qué más puedes hacer? Pues cosas generalistas, rollo urgencias, guardias, ¿no? Es un poco todo, hasta, no sé, pues veo gente que se dedica a los paliativos, bueno, un poco, no sé, si quieres añadir algo más. Se me hace como difícil explicar qué es, aunque esté dentro de la Sí, especialidad. bueno, yo creo que es esto, ¿no? Es una especialidad súper transversal, que yo creo que como nuestro punto fuerte o digamos que nuestra función es el paciente ingresado, el paciente que ingresa, ya sea de las cosas más nuestras, que es como tú bien dices, pues las cosas propias de internas, sistémicas, infecciosas, o el diagnóstico, digamos, ¿no?, de la gente que viene al hospital con algo que no sabemos qué es y que lo diagnostica el internista, pero luego también llevamos muchos pacientes ingresados de otras cosas, ¿no? En hospitales más pequeños muchas veces son los internistas quien llevan la mayoría de plantas, y en hospitales más grandes, más especializados, pues yo que sé, en el mío, por ejemplo, onco lo llevan internistas, cardio muchos son internistas, hay internistas de interconsultores de quirúrgicas, de vascular, de psiquiatría, de cirugía, de traumatología. Hay un par de internistas, de hecho, en unidad solo de caderas rotas, de trauma. Un poco es el papel, ¿no?, del papel del médico que puede ver al paciente en su conjunto. Sí, completamente. Yo, ¿no?, también a veces cuando roto por otras especialidades o otros especialistas me pregunto cómo es posible que solo se centren en un órgano, ¿no? Porque para mí, cuando ahora veo al paciente, veo como un todo y me fijo en su riñón, me fijo en su corazón, me fijo en los pulmones, ¿no? Un poco todas las pruebas que se le han hecho. Creo que respecto a esto que has dicho hay una diferencia importante para dos cosas que quería no puntualizar. Para la gente que quiere hacer interna, que es una especialidad médica. Es decir, no cojas internas si en algún momento te estás planteando que quieres hacer algo quirúrgico o algo intervencionista, porque ¿no?, sí que hacemos procedimientos como una punción lumbar o una toracocentesis, una paracentesis, pero no es médica. Lo digo para gente a lo mejor que a veces no te planteas qué hacer y no sabes, realmente si coges internas, médica. Otra cosa un poco como a tener en cuenta a la hora de elegir más hospitales, que yo por ejemplo no me había planteado si lo quería hacer en un tercer nivel o un comarcal. En mi mente es como que no había pensado que habría diferencias entre uno y otro, aunque es obvio que lo hay. Esto que tú comentabas, por ejemplo, en nuestro hospital, la mayor parte de pacientes hospitalizados los lleva a medicina interna. Es decir, cardiología a lo mejor adquiere 2 o 3 ingresos, oncología igual, 2 o 3, neumo 2 o 3. Entonces creo que obviamente luego iremos, ¿no?, a las cosas buenas y las cosas malas, pero creo que un punto fuerte quizás de un comarcal es que, ¿no?, ves de todo, porque realmente interna tiene un peso muy grande en todo lo que ingresa. Sí, yo sí pienso esto también es lo. No, es verdad que las formaciones que, bueno, luego esto no sé si hay un apartado
tipo de hospital, bueno, no mucho, pero ¿no? Que sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Entre un terciario en el que cada planta tiene sus especialistas o hospitales más pequeños que la mayoría de ingresados lo llevan internistas, que bueno, es un tipo de formación distinta. Sí que es verdad que yo creo que también es bueno estar preparado a la hora de salir, ¿no? Para todas las situaciones, porque es verdad que, pues bueno, luego hablamos de salidas laborales, pero evidentemente pues te puede tocar más una cosa, más la otra. Y bueno, en realidad es esto, yo creo que a los internistas nos forman para ser capaces de llevar la inmensa mayoría de pacientes que hay en un hospital, ser capaces también de ver cuándo no llegamos nosotros porque hay alguien más especializado en el tema que lo conoce mejor y que un poco un internista no funciona así. Y a veces lo digo porque, no aprovechando que hablamos de la especialidad, a veces hay gente que no se dice mucho esto de que no, con la subespecialización medicina interna desaparecerá. Yo creo que justo lo contrario, porque justo con la subespecialización lo que hace es que al especialista de neumo de intersticiales o de POC o de lo que sea, no le gusta llevar una planta de neumo, porque una planta de neumo es algo pues que pues, ingresan EPOCs agudizados y si a ti lo que te gusta son las intersticiales, pues no. Entonces, quien realmente asumen, ¿no? Y hay muchos hospitales en los que cada vez más, por ejemplo, en las quirúrgicas, que esto los traumas, por ejemplo, en mi hospital, desde que se puso un internista en la planta de trauma, están encantadísimos, porque, ¿no? Y ellos son los primeros que dicen que hay estudios que demuestran que aumenta la supervivencia, porque es que al final quien se rompe la cadera es alguien mayor, que tiene una IC, que tiene una insuficiencia renal, que tiene un EPOC, que, bueno, todo lo del mundo, y el traumatólogo, que cada vez sabe más y cada vez tenemos más técnicas para operar, evidentemente pues cada vez lleva menos o es menos, ¿no? O incluso tiene incluso menos ganas o menos voluntad, pero es lógico porque sabe mucho de una cosa, pero deja de saber de otra. Entonces al final quien es capaz de aunarlo todo y de llevar al paciente que está en un hospital es un internista y por eso pienso que no, que todo lo contrario, que por muy subespecializada que esté la medicina, siempre será necesario alguien que cuando ingresa un paciente en oncología o en neuro porque tiene un ictus y resulta que se broncoaspira, que la IC se le va a Cancún, que el riñón se le estropea, necesita siempre alguien que aúne todo eso y ese es el internista. Y eso no hay manera de deshacerlo o de ir para atrás. Sí, sí, completamente. Se nota que estamos orgullosos. No, pero de verdad, no, a mí me encanta porque pienso, es que realmente es una especialidad que ve todo y obviamente yo acabo de llegar, ¿no? Se lo llevo un año, pero no sé, veo que es esto, es una persona que sabe hacer bien la anamnesis, que sabe hacer bien una exploración, que no mira solo una cosa, ¿no? Que acabas relacionando lo que tú dijiste antes, como es quien hace el diagnóstico, ¿no? Al final es, ¿no? Te quieres, yo creo que formar para eso, para, ¿no? Ver un conjunto de todo y saber qué pasa y cómo tratarlo, intentar controlar un poco todo. Y sí, sí, lo has explicado Sí, muy bien. pues es esto, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa de lo que es más la especialidad y si no, si quieres pasamos a explicar un poquito las rotaciones de la residencia. Explicas tú cómo tenéis más o menos el esquema en Vic y luego explico yo, más o menos que debe ser bastante parecido, seguro. Sí, seguramente. El otro día también expliqué, claro, al ser un comarcal, que luego ya llevaremos que hay las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Nuestras rotaciones creo que es parecido a lo vuestro, que es vamos rotando por las diferentes especialidades. Pues tenemos una rotación por cardio, una rotación por neum, una rotación por nefro, una rotación por onco y hemato, ¿no? Un poco así, rotamos, por ejemplo, 2 meses en la primaria, rotamos por urgencias en la propia planta interna, ¿no? Claro, al ser un comarcal hay servicios que no tienes. Por ejemplo, no tenemos una unidad de ictus, no tenemos, ¿no? una sala de cateterismo, ¿no? Entonces, nos da la oportunidad, aunque es cierto que no son rotaciones regladas, que verás, por ejemplo, digamos, en la página del Ministerio, en el libro del residente, pero sí que hacemos, por ejemplo, rotación de la unidad de ictus del Valle, vamos a donde más, a cardio del Clinic, no me acuerdo, alguna cosa más hacemos como de R3 y R4. Y creo que es bueno porque nos da la oportunidad de estar en tu propio servicio en un comarcal, pero al mismo tiempo irte a un terciario, ver cómo trabajan allí, cosas que tu hospital en este sentido no te podría ofrecer para que tuvieses. Creo que eso está bastante bien. Rotamos por UCI también y creo que en este sentido está bien
y creo que es una especialidad muy amena porque puedes como ir con los diferentes especialistas que se centran solo en un órgano y coger, ¿no? Un poco como coger lo mejor de ellos y luego adquirirlo para ti, para tu servicio. Y bueno, creo que esto es general, ¿no? Que vais rotando por diferentes, no sé si vosotros Sí, cómo lo hacéis. sí, a ver, la verdad es que el taulí, no hablando de un poco los tipos de hospital, está un poco en medio, yo pienso, entre, porque técnicamente no somos un terciario, no hay trasplantes, no así, pero es verdad que Tenéis. no tenemos ninguna rotación obligatoria afuera porque todas se hacen allí. Sí que hay los 2 o 3 meses estos de rotación optativa que sí que puedes hacer en el extranjero o donde sea, pero en principio neurocardio, neumo, todo esto lo hacemos en el hospital. Entonces nosotros hacemos, que debe ser un esquema bastante parecido para que la gente se haga una idea, nosotros hacemos los 6 primeros meses de lo que yo digo interna friends, que son planta de interna, 2 meses, planta de infecciosas, 2 meses, y planta de UGA, de unidad de geriatría de agudos, 2 meses más. Esto de R1. Hay meses de urgencias de vez en cuando también, y entonces desde medio R1 hasta casi medio R3, casi finales de R3, hacemos las rotaciones de las grandes especialidades. 3 meses de neumo, 3 meses de cardio, 3 meses de neuro, 3 meses de hepato, 3 meses de UCI, 2 meses de nefro, 2 meses de onco, un mes de paliativos, y diría que ya está, si no me dejó nada. Entonces, a finales de R3 o mitades de R3, que a mí me toca a partir de febrero o marzo de este año, vuelves a tus servicios, a los Internal Friends, y vuelves a hacer las rotaciones que hiciste de R1, que son como para calentar, digamos, pues las haces en plan en serio. Haces los 5 o 6 meses de interna, 5 o 6 meses de infecciosas y 5 o 6 meses de la UGA. Yo creo que, no, para hablar también, yo creo que estamos aquí como el nivel pequeñito, el nivel medio, y para hablar también del nivel más grande, hay hospitales en los que Vall d'Hebron, Belviche, y seguro que hospitales por el resto de España también, en los que puedes entrar de interna y entras directamente con algún camino ya marcado, como el camino de infecciosas o el camino de pato en el caso de Vall d'Hebron o cosas así. Entonces las rotaciones a partir de R3 lo que son es más centradas en tu línea, digamos. ¿Vale? Que eso es para tenerlo en cuenta también, que yo creo que tanto Ana como yo hablamos de una formación de interna bastante transversal, porque no hay caminos especialistas en el taulí ni en Vic. Sí, sí. Y no sé, yo así de, ya que lo he dicho también, de rotación externa, tenemos, me parece que 2 o 3 meses, no, o 4 meses, no recuerdo, para hacer fuera, que puedes hacer, pues, lo puedes hacer desde en el mismo hospital, hospitales en el resto de Cataluña, España o el mundo, si está bien justificado. A nosotros no nos ponen demasiado problema. Yo, mis R5 de ahora se fueron a países africanos, no me preguntéis, Zimbabue, no sé, no me acuerdo, y Mozambique, no sé, pero fueron a hacer cosas de infecciosas que justificado por ahí, ¿no? De patología infecciosa que aquí vemos menos o nada, tipo malaria, pues se puede justificar bastante bien irte fuera. Y eso, no sé si vosotros tenéis mucha... La verdad es que Sí. nosotros es muy reciente, ¿eh? Hasta hace poco no teníamos demasiada posibilidad, pero ahora la verdad es que los últimos años ya todo el mundo ha marchado fuera y no han tenido problemas. Sí, sí, pues nosotros la verdad que igual también creo que tenemos, no sé si son 2 o 3 meses de R4, de rotación externa. Por ejemplo, nuestra R4, bueno, R5 ahora se fue a Brasil a hacer tropicales allí. Tuvo que Bueno, volver por el COVID, pero sí que la verdad es muy parecido a lo tuyo, que si lo justificas bien, en principio no te ponen problemas para hacer algo aunque sea a nivel mundial, digamos, irte a otro sitio. Eso creo que está bien porque puedes irte un poco por lo que te gusta y irte a otro sitio que no te pueda ofrecer tu hospital, ¿no? Esa especialidad o esa subespecialidad. Así que sí. Bueno. pues molt bé. Luego hablan de día a día del residente y tema horarios y tal, que yo creo que tiene bastante que ver. Yo la verdad es que tema horarios es una cosa que la gente, porque yo la hice esta también el año pasado cuando todo era más normal, en directo en el colegio, y allí no, la gente lo que preguntaba mucho era el tema de los horarios, que es catastrófico, medicina interna, tal.
A ver, yo la verdad no sé si es que he tenido suerte, pero yo es que no, en interna se sale a la hora, es verdad que mucho más antes, no, pero se sale a las 5, 4:30. Hay algunos adjuntos que hacen hasta las 3 algún día, bueno, en principio no mucho más lío. Y durante la residencia, pues evidentemente acaba saliendo a la hora que salen en el servicio. Yo en cardio, que es un servicio en el que se vive bien, yo en cardio salía a las 3 porque era la hora a la que salen los cardiólogos y o me quedaba allí haciendo cosas para mí o me iba a mi casa a tocarme la nariz porque no, y un poco tema horarios. En mi caso, no, en interna no es dramático, es verdad que no os voy a mentir, no sales a la 1, no has acabado, pero tampoco esto de hasta las 8 cada día no es verdad. Eso en interna. Y en el resto de las especialidades, que al final casi media residencia te la pasas por ahí, pues tampoco, porque no, en general, no sé, en general yo bastante bien. Sí, sí, yo la verdad pienso lo mismo. Nuestro horario sé que a veces es diferente en el resto de España, pero... Ah, vale, tenemos una pregunta. Vale, la contesto. Acabo de esto y contesto. No sé qué voy a decir. Madre mía. Estabas diciendo Ah, que sí, el mi tema horario. horarios, resto de España. Sí, que a veces es de 8 a 3 en, bueno, en nuestro hospital y creo que no sé si es en toda Cataluña, si hay alguna excepción, es de 8 a 5 de la tarde con una hora en principio para comer. Nuestra rutina diaria es esta sin interna, que puede haber algún cambio con otros servicios que llegas, normalmente miramos los ingresos, sé que hay en hospitales que hacen como una especie de pase, nosotros en planta en sí, ¿no? Sino que tenemos todos los ingresos, se van adjudicando y a veces pues te tomas un café o no, depende de cómo esté el tema y te pones bueno, a ver los ingresos, te lees el informe y luego empiezas a pasar planta, que es ir visitando a los pacientes que ya tienes otros días o los nuevos ingresos que has tenido ese día. Una vez que acabas, bueno, digamos que vuelves al despacho y escribes pues, la exploración, escribes la historia clínica, alguna prueba que le vas a pedir, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea. Y pues depende de la carga asistencial que tengas, es esto. Luego puedes tener a lo mejor algún espacio de tiempo para hacer algo tuyo, alguna faena que quieras hacer o que te quede y ya está. Y estoy de acuerdo contigo que yo si he salido algún día más tarde de las 5 porque he querido, digamos, aún no me ha pasado, no, bueno, es cierto que ha habido pandemia y todo, ¿no? Pero en sí no creo Has pillado mal año, para empezar. que sí, ha sido un mal año para explicar este webinar, ¿sabes? Para empezar también. Pero esto no es algo lo que tú decías, que estabas a las 8 ni nada así. Y esto. A ver, dice que tendremos en cuenta a la hora de escoger un hospital. Me habían comentado que... Ah, vale, que coges un hospital en el que hubiese geriatría porque si no interna pasa a ser geriatría. Sí, la verdad es que yo antes de venir aquí, no sé si es que era una ignorante y no sabía nada, pero era como, que hay geriatría, ¿no? En un hospital, no sabía que habría un servicio, digamos, específico. Y aquí en Vic, aun siendo un comarcal pequeño, tenemos pues como 3 adjuntos que hacen de geriatras y que forman parte de la UGA, que es parte del servicio de interna, pero que en principio se cogen según su capacidad asistencial pues a los pacientes mayores de 85 años. Ahora, por ejemplo, estoy rotando por allí, tenemos una rotación como tú comentabas. Claro, no tengo la experiencia de estar en un hospital que no tenga UGA, ¿no? Que no tenga este servicio de geriatría. Predominantemente la población es mayor. Yo lo que percibo es que, aunque es cierto que a lo mejor la gente de 95 años va directamente a la UGA, veo que es algo similar, que si eres internista vas a ver a personas mayores. Pero es que creo que de cualquier especialidad, porque salvo que seas pediatra, es que, no sé, es como hay gente mayor por todos los sitios. Entonces, no sé qué opinas tú, si tienes alguna otra experiencia con algún otro hospital. Sí, a ver, vamos a, no tenemos, gracias a lo que sea, el avance de la ciencia, pero tenemos una capacidad médica brutal de cronificar enfermedades que hace muy poco te mataban. Entonces, todos los especialistas del mundo, excepto los pediatras, tenemos un punto de geriatra. Sí que es verdad que a la hora de escoger un hospital, yo lo digo, yo soy de los que opina que es mejor que haya una UGA en el centro. Aunque hay que tener claro que, y esto es para no engañar a nadie, que las UGAs las suelen llevar internistas. Quiero decir que hay geriatras, pero mira, mi servicio de UGA, que son como, no sé, 15 o 16 adjuntos, en la UGA de geriatría de agudos, porque luego tenemos una unidad de convalescencia que son otros tantos, una unidad de crónicos que, bueno,
está todo un poco mezclado y es un poco así, pero en principio, ¿no? Cuando intentas hacer un ingreso intentas apurar si es para psicogeria, que es una unidad aparte, en los que es más de control de síntomas, ¿no? De demencias, tal. Si es una unidad de geriatría de agudos, que no son pacientes que son mayores o que son no tan mayores pero muy crónicos de lo que sea y que pues se ictan, se infectan, lo que sea. Y entonces todo esto lo digo porque me parece que es interesante y que es importante que el hospital tenga una unidad de geriatría potente, porque entonces cuando estás rotando en interna, realmente estás rotando en interna. Y cuando estás rotando en geriatría, pues rotas en geriatría. Pero hay que tener presente que las unidades de geriatría son uno de los destinos habituales de los internistas. ¿No? Que a mí para la formación me parece interesante que estén separados, porque así ves realmente qué te gusta, qué no, ¿no? Digamos qué es lo que te tira más, pero sin engañar a nadie y decirle que no va a haber nunca en su vida abuelos, porque esto no es verdad, ¿no? Y como decía Ana antes, las grandes salidas de interna clásicas de la planta de interna o la planta de infecciosas, pues es verdad que no es lo más habitual. Lo más habitual son unidades de geriatría, unidades de urgencias, unidades de soporte a otros tipos de planta, y esto hay que tenerlo presente. Yo sí, yo lo tendría en cuenta si tiene un hospital unidad de geriatría. Muy bien, creo que le hemos contestado. Supondremos que sí. Luego preguntan por guardias, cuántas al mes y libranza. Si Sí, quieres explicar tú. sí, en nuestro hospital se libra para, digo un poco porque la verdad que yo cuando digo era como libranza, no sé qué significa, sí, no se trabaja, ¿no? Pero libranza es simplemente que tú trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el servicio que estés, sea interna, sea uno de los servicios en los que estés rotando, y a las 5 de la tarde en nuestro caso se baja a urgencias, es decir, todo lo que llega por urgencias lo ves tú, de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Librar la guardia significa que a las 8 de la mañana de ese día, después de llevar 24 horas trabajando, aunque sean dos servicios diferentes, te vas a tu casa. No librar es que te quedarías, ¿no?, de 8 de la mañana trabajando toda esa mañana. En nuestro hospital se libran las guardias. Se libra porque para mí es un derecho que es como no me cabe en la cabeza que exista otra cosa, ¿vale? Nosotros las guardias que hacemos depende un poco, pero normalmente hay un mínimo de 4 y un máximo de lo que quieras, ¿vale? Que normalmente la gente pues hace entre 4 o 5 guardias. ¿Qué más? En nuestro hospital es un poco peculiar porque no tenemos guardias de planta, es decir, nosotros durante los 5 años hacemos guardias de puerta de urgencias, lo que decimos el nivel 2, que sería un poco más de gravedad, es decir, no hacemos nivel, por decirlo de alguna forma, de ambulatorio, sino que vemos lo que llega a urgencia, que es más grave, pero hacemos los 5 años. Y esto creo que se va a una de las preguntas de cosas buenas y cosas malas, que es algo malo del hospital en el que estoy, ¿no? De Vic, las guardias, ¿por qué? Porque son muy duras, porque duermes poco. Algo bueno que te prepara para todo, porque todo lo que llega por la puerta lo ves tú, ves desde un ictus, ves un IAM, ves un edema de pulmón, ves una sepsis urinaria, todo lo ves tú. Entonces, claro, nosotros tenemos de guardia un internista, los resis de interna o de atención primaria que hacen guardia con nosotros, luego tenemos pues un psiquiatra, un trauma y un digestivo, pero todo lo que no sea de esas especialidades lo vemos nosotros. Entonces, claro, pienso que malo porque son duras y porque al final acabas aprendiendo muchísimo, es duro, pero te prepara para todo y eso es algo que veo positivo de Vic. Muy bien. Estoy aquí metiendo Digestivo, cuña tenéis. publicitaria. Sí. Bueno, tenemos ¿Tenéis cirugía general y un digestivo. Cirugía, vale, cirujano, vale. Pues sí, nosotros la verdad que así número de guardias parecido. Es verdad que en algún mes, vacaciones, mes de rotación de urgencias para no cansar a la gente y tal, a veces hacemos solo 3, pero la mayoría de meses son 4, y entre 4 y 5. Nosotros hacemos de R1 y hacemos un mix. Nosotros tenemos ¿no? Pues un nivel, lo que tú dices, un nivel más banal, aunque asume bastante, cosa que a mí no me parece banal, porque es un nivel en el que hay muchos boxes, que hay camillas, que hay ingresos y que no es un nivel ya bastante así. Y luego el nivel de los pues código ictus, código infarto, todos los códigos y los más crónicos, así que no pueden estar en una sillita y tienen que entrar directos a una cama, ¿no? Que sería el nivel 2 nuestro, que es lo mismo que el tuyo, el nivel más grave.
Entonces, nosotros de R1 hacemos mix, más o menos en nivel 1, 2 y en nivel 2, 2, o sea, más o menos. A partir de R2 apenas haces en nivel 1, a partir de R3 no haces ninguna en nivel 1, las hacemos todas en nivel 2 y entonces empezamos también a hacerlas de planta, que nosotros sí tenemos, suele haber un adjunto de planta y un resi, sí, exacto, adjunto y resi mayor para los dos edificios, edificio Taulí y edificio Albada, que es el edificio donde está geriatría y tal. Entonces es como que uno y uno, ¿no? Y entonces a partir de R3 pues hacemos mix entre el nivel más grave y el nivel, las guardias de planta. Nosotros así como valla publicitaria también, pues también la verdad es que lo vemos casi todo. Tenemos cardiólogo 12 horas, tenemos neurólogo ahora recientemente 24 horas, pero el resto no. Y la verdad es que, por ejemplo, cardiólogo, pues el fin de semana está muy poco y la noche no está. Entonces, y además la mayoría de veces, a no ser que sea un súper codigazo, lo ves tú y entonces llamas al cardiólogo. Nosotros estamos ahí a caballo entre el nivel más terciario, que sí que es verdad que hay más especialistas de guardia y que entonces es difícil que no veas solo confusionales y infecciones y poco más. Y los pequeños que veis seguro más que nosotros, porque no hay especialistas. Entonces nosotros estamos ahí como un poco en medio. Y libranza, que no lo he dicho, también sagrada. No me han hecho quedar ni un día. Yo alguna vez he dicho, oye, subo mañana a pasar algún paciente, tal, alguna vez que está muy liado, pero la verdad es que no sé si he llegado a hacerlo, diría que no, pero no, todo el mundo lo tiene clarísimo que libranza. Nosotros así como cosa mala también de nuestro centro, también diría, creo que es bastante extensible a todos los hospitales de Cataluña al menos, Barcelona seguro, de que, bueno, las guardias son duras porque hay mucha presión asistencial. Creo que estamos infradotados en cuanto a estructuras, en cuanto a camas, en cuanto a, ¿no? Hace tiempo que no actualizamos dotaciones y creo que las guardias de los medicinos internos son duras porque no eres el trauma, no eres el vascular, no, que te vienen cosas más concretas, sino que lo ves todo y todo lo que pasa por urgencias acaba siendo tuyo, porque si la abuelita se cayó de la ducha, pero resulta que dice que se mareó un pelín antes, ya está, ya no es trauma, porque una caída con mareo previo es medicina, ¿no? Porque hay que descartar pues, todo lo que tú quieras del mundo. Y un poco es como que, y eso es una de las cosas malas, yo pienso, de nuestra especialidad, la que es bueno por una parte, ¿no? Porque somos capaces de ver la mayoría de pacientes que entran por un hospital, pero a la vez servimos como el sitio al que, bueno, pues si no es de vascular, si no es de trauma, si no es de medicina, que es como el sitio al que puede ir todo. Todo lo que es de onco, pero se ha infectado, pero tiene el hígado toca interna. ¿Sabes? Entonces un poco a veces me da la sensación, y eso me da un pelín de rabia, como que somos no menos especialista, pero como que como no, el cardiólogo puede filtrar lo que ingresa, el internista menos, el internista se lo come, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco esto. Sí, creo que esto es interesante. El otro día también lo comentábamos en el otro webinar, que una de las cosas malas, ¿no? Pues, cuando vi el guión, estaba pues el otro día en mi servicio hablando con los adjuntos y con mi resis, como venga, a ver, que tengo que hacer un webinar, ¿qué digo, no? ¿Qué explico? Y había una de las cosas malas que, ¿no? Que había un punto común, era esto, que parece que el resto de especialidades te infravalora, ¿no? Porque al final ellos son especialistas en no sé qué, pero tú eres como especialista de todo, ¿no? Y en parte se me parece un punto negativo porque puedes tener este sentimiento, pero al mismo tiempo un punto positivo porque realmente es como tú controlas de todo. Sí, quizás el cardiólogo le haga no sé qué, no sé cuánto, pero a ti es a quien va a recurrir. Y cuando un paciente de trauma, cuando un paciente de cirugía en planta, ¿no? En nuestro hospital, se pone mal, pues nos llaman a nosotros, no llaman al trauma, ¿no? Entonces, sí, en parte piensas que no puedes estar como infravalorado, pero en parte es como, bueno, es que sabemos de todo, entonces allá vamos, ¿no? Y si hay un paro, o sea, ¿a quién te llama? A ti, ¿no? Y vas tú con el busca. Entonces, creo que es un punto negativo y positivo a la vez. Vale, nada, que vi un mensaje, pero no era nada.
Vale. Tema urgencias también, ya que estábamos hablando, yo pienso que, no, yo, pues la verdad es que no sé vuestras carreras de medicina, pero yo mucho no había pisado urgencias, alguna optativa, pero poca cosa. Yo la verdad es que soy de esa gente un pelín extraña en la que de momento pues no me gusta, a mí me gusta la urgencia, me siento cómodo, por fin, también digo, porque se pasa mal los primeros años, meses. Ana, Sí, yo sí. te digo que al final de R2 es cuando ya empiezas a controlar. También es verdad que no nos ha pillado el COVID a todos y yo creo que hemos crecido todos muchísimo. Pero bueno, en el momento en el que estás, ¿no?, más suelto y tal, a mí es un sitio que me gusta mucho, porque es un sitio en el que, pues bueno, hoy por hoy, sin que exista la especialidad de urgencias, es nuestro, es un sitio que es de internistas. Sí que es verdad que en los niveles 1, los niveles más ambulatorio, no, hay mucho internista y mucho familia, digamos, trabajando junto, y en el nivel 2 también hay muchos familia, no digo que no, pero que el internista tiene un papel importante en la urgencia de medicina. Y eso, pues bueno, es a tener en cuenta, porque es verdad que a lo mejor uno, pues no, como no tiene mucha idea, pues no le suena mucho, pero yo pienso que es un sitio en el que no hay un diagnóstico. Alguien entra por la puerta explicando una cosa completamente inverosímil y tiene que salir con un diagnóstico y con un tratamiento opuesto. Y eso es algo que es casi ciencia ficción, o sea, es magia, porque no tienes grandes herramientas, sí que tienes la analítica, tal, pero se basará en lo que tú veas, en lo que tú preguntes y en lo que tú explores. Y entre eso, no tienes que conseguir. Y en 2 horas, evidentemente hay pacientes que no, que vienen con, se me hinchan las piernas desde hace 3 años, ¿vale? Pero hay muchas situaciones en las que son de vida o muerte y en 2 horas tienes que tener claro que el paciente estaba en edema agudo de pulmón y le has cascado 5 furosemidas para que mee por todas partes, ¿no? Y ese es un sitio que, ¿no?, de diagnóstico y de tratamiento y de actuación rápida en la que el internista tiene un papel muy importante, y eso a tener en cuenta también, porque es una de las salidas profesionales de los internistas, la urgencia, hoy por hoy, hasta si acaba existiendo la especialidad de urgencias, pues ya veremos, pero hoy por hoy las urgencias son de los internistas. Sí, sí, completamente. Lo has explicado muy bien. Nos preguntan también sobre relació metge-pacient i amb familiars. A ver, ay, no me aparece. No, en el guión. Ah, vale, pensé que decías que alguien nos preguntaba, digo. No. Pues no sé qué decir de este punto, creo que el otro día no lo tocamos. Bueno, nada, yo creo que básicamente, hombre, tenemos buenas relaciones, yo pienso, con nuestros pacientes, creo que somos gente en general, ¿no? Evidentemente tienes que tener un punto de ternura que te despiertan las abuelitas, y esto es así, como internista, si no, pues es raro. Yo creo que somos gente a la que los pacientes ingresados pues aprecian y realmente dedicamos mucho tiempo a la relación con su familia, al trabajo social, a la valoración integral del paciente, porque lo típico del chiste de que el internista pregunta sobre el ritmo de posicional del canario, pues sí es cierto, ¿no?, que a veces pues nos interesa si tienen canarios por diferentes cosas, pero no solo por el tema friki, sino por el tema también, preguntamos mucho sobre la valoración pues geriátrica integral, sobre la situación social del paciente en casa, estas cosas que son como muy básicas, porque, como decía Ana antes, nuestra valoración es muy integral y esto lo incluye, claro. Sí, sí. Aunque a veces los pacientes no saben que somos lo de interna, Ya, ¿no? pero ni siquiera tus propios amigos, porque yo cuando cogí Sí, era como mi amiga, como, sí, esto que está como para aquí dentro, y era en plan, oh my God, ¿sabes? sí. Es verdad que no, que la gente no, pero bueno. No nos vendemos bien. Sí, será. Yo siempre les digo, aunque, pequeña anécdota, aunque en realidad el Doctor House, de la serie House, aunque en Exactamente. realidad, vale, pues resulta que por guión es nefrólogo. Resulta que está Ah, escrito sí. en el... Sí, porque pienso que los guionistas de House no sabían lo que era un internista. Y Entonces, dijeron, que sabe mucho, nefrólogo. exacto, que sabe mucho es que sea nefrólogo, pero el papel que hace House es de internista, al menos es del Sí, internista sí, de planta interna, digamos. sí, sí. Vale, tema congresos, cursos y másteres, si los incentivan y si los financian.
Te diría que depende. Claro, en nuestro hospital como tal no nos dan una carta blanca de os financiamos los congresos. Lo que a veces intentan es conseguir, digamos, apoyo de alguna farmacéutica para que te financien a ti el congreso, no sé, en vuestro caso. De curso, siempre es cierto que desde docencia se intenta hacer alguna cosa, pues, no sé, por ejemplo, nos han dado la plataforma esta de MedMastery, que hay muchos cursos online, pues nos la han dado abierto. Siempre que hay algún curso pues, de la COM, pues nos lo envían, ¿no? Se intenta un poco que te formes. Ahora bien, creo que, y esto me lleva a dos puntos, que lo que va a definir, creo, tu residencia y tu vida en general es tu proactividad. Es decir, hasta dónde tú quieres llegar, ¿no? Cómo de bueno, entre comillas, quieres ser, ¿no? Cómo te quieres formar. Creo que es cierto que aunque necesitas un apoyo por parte de la institución, pienso que la mayor parte será la proactividad y las ganas y, ¿no? Las conexiones que tú vayas haciendo. Y esto me lleva a un pequeño otro tema que a veces creo que hay mucha presión a la hora de qué elijo, dónde lo elijo, ¿no? Es como toda esta paranoia premir, que pienso, claro que es importante la especialidad que eliges, claro que es importante dónde lo eliges, pero me he dado cuenta que lo más importante es como las ganas que yo le ponga, ¿no? Las conexiones que yo haga, con quién, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y al final es como arrimarte a quien más calor, entre comillas, te dé docentemente o qué cosas quiere hacer. Porque si estás en un hospital gigante, ¿no? Tú te vas a un valle interna, que estarás genial, infecciosas, tal, pero luego tú no eres proactivo, bueno, no sé, pienso que no te servirá de nada haber hecho esa lección. Y otra idea que quería transmitir. Sí, sí, estoy contigo. Yo pienso que esto depende mucho del hospital. Sí que es verdad que aquí, pues, ¿no? Tirando un pelín para casa, barriendo para casa, yo siempre digo que a mí personalmente, y esto pues es una recomendación que cada uno puede coger como quiera. Evidentemente, por ejemplo, mi centro, el Taulí, no es un sitio para, si tienes clarísimo que quieres ser infectólogo, bueno, ojo, que evidentemente de cada generación de interna, que somos entre 3, 4 y 5 algún año, siempre hay alguno que acaba trabajando en infecciosas. De hecho, en nuestro servicio de infecciosas, 2 o 3 son internistas formados en el Taulí. Entonces, no significa que no, pero es verdad que si tú, uno, te da la nota y dos, pretendes hacer una interna, pero que no sea interna, sino que sea infecciosas, pues centros como el mío y seguramente como el de Ana no es el sitio. Pero barriendo para casa, en mi caso, ¿no? En un centro así un pelín más intermedio que huele a terciario pero no, huele a comarcal pero tampoco, no tenemos la parte buena que yo pienso que es importante, asistencial, que hay carga asistencial y que hay trabajo asistencial y como decía Ana antes, eso curte y forma. Pero bueno, luego tenemos también una vertiente bastante importante e investigadora. En nuestro caso hacemos un par o tres de cursos obligatorios, todos los resis al año, que hacemos el de soporte básico, que supongo que lo hace casi todo el mundo, Sí. soporte vital avanzado, hacemos uno de pato también muy guay que hacen muy chulo, de comunicación, de bioética, de estadística, alguna cosilla así. Y luego la verdad es que en mi centro no he tenido demasiados problemas para ir a los congresos que he querido, que también evidentemente pues no vas a uno cada mes, pero no he tenido demasiado problema. A mí me han financiado, diría que el servicio no me ha llegado a financiar ninguno, pero como Ana, pues a través de las farmacéuticas, pues te financian algunos congresos, ¿no? La SEMI, por ejemplo, del año pasado, la de medicina interna, fuimos todos, prácticamente todo el servicio, que somos 15 resis, yo creo, más o menos, y fuimos todos, que a uno se lo paga el servicio, a uno se lo paga una farmacéutica y tal. Tema másteres y así, pues yo que sé, en mi hospital el jefe al llegar nos dice que, hombre, cosas de estadística y tal, está bien que hagamos porque, bueno, es verdad que es el futuro y en mi caso justo, pues yo estoy haciendo un máster de estadística, la verdad es que a largo plazo, no es un máster que se podría hacer en un año y lo estoy haciendo seguramente en 4 o así. La verdad es que bastante bien porque el servicio me lo paga, pero es verdad que es lo que dice Ana, que hay que es un poco donde tú te veas. Yo la verdad es que no me veía haciendo 1000 cosas porque me daba pereza existencial y hay que vivir, yo creo también. Y que si la tesis, tienes que acabar la tesis antes de acabar la residencia, pues hombre, sí, no. Yo la verdad es que no he hecho nada que no me haya apetecido y la verdad es que tampoco he tenido demasiado problema de hacer cosas que me hayan apetecido.
¿sabes? Pero yo creo que, bueno, en general no tendréis súper problemas, siempre habrá cosas que se estén llevando, siempre habrá líneas de investigación, siempre habrá adjuntos que os quieran acoger, siempre habrá adjuntos que están haciendo la tesis o haciendo cosas y que por tanto podréis investigar o podréis publicar si queréis, pero bueno, yo pienso que la residencia también es cansada, también hay que vivirla, también hay que vivir uno y bueno, está bien hacer cosas, pero lo que dice Ana, hasta donde tú quieras llegar. Sí, sí. Nos quedan 15 minutos. Nos ha hecho una Vale, pregunta Nerea González. sí, que de hecho justo es el siguiente punto que si quieres... Vale, genial. Sí, bueno, ya lo dije en el otro día del webinar, yo la verdad que no sé mucho, ¿no? Porque preguntaban por salida privada, salida pública, pero pienso, ¿no? En mi punto de vista es una especialidad generalista que yo le veo bastante salidas, te quieras dedicar a urgencias, te quieras dedicar, ¿no? Más a la UGA, a un sociosanitario, a una planta de interna. Pienso que, creo, en mi opinión, aunque no tengo datos, ¿no? Que es una de las que más salidas tiene porque lo malo es que te pueden usar un poco de todo, ¿no? Para todo, porque sabes un poco de todo, y lo bueno pues es que sabes un poco de todo, ¿no? Es como un arma de doble filo. Sí, sí, que enlazando un poco eso con los 3 puntos fuertes y 3 débiles, no, lo que dice Ana es que servimos para todo y eso es un punto fuerte o un punto débil, depende cómo lo mires. Es verdad que pretender acabar interna y quedarte en una planta de interna solo a interna es raro porque pues las plazas son las que son, los pacientes que ingresan en interna para diagnóstico, cosas así, pues evidentemente que existen muchísimos, pero tampoco es que haya tantos como para que haya 15 adjuntos. Em, pero si estás dispuesto a hacer más cosas, si estás dispuesto a que la UGA, pues mira, evidentemente infecciosas, evidentemente la planta interna, evidentemente todo lo que decía Ana de sociosanitario, el gran pool en el que siempre hay trabajo para un internista, porque todos los servicios de urgencias del mundo, no sé si del mundo, pero de Barcelona, segurísimo que todos los servicios de urgencias buscan gente desesperadamente. En urgencias siempre hay trabajo para un internista. Entonces, en el paro no hay entre internistas, pero es verdad que si justo quieres ser el infectólogo de planta del Vall d'Hebron, pues hombre, es más difícil que solo acabando la residencia puedas entrar directamente, pero es lo que dice Ana, digamos, el ventall, que no me sale en castellano, es tan amplio que evidentemente sin trabajo no hay nadie. Sí que hay alguna especialidad que es más complejo, pero la nuestra no. Entonces, llegando un poquito con esto, yo también siempre uso el ejemplo de que internistas en el hospital hay muchos en muchos servicios y muchos no los paga ningún servicio de interna. Que esto es importante que lo sepáis también, por lo que decía antes. Se jubiló el jefe de trauma de mi hospital, bueno, no sé si se jubiló o bueno, digamos que había una plaza para un traumatólogo en mi hospital y decidieron contratar a un internista porque les era más útil un internista en la planta que otro Un traumatólogo. trauma más. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque es una salida cada vez más importante que tenemos, que es que las plantas quirúrgicas empiezan a contratar a internistas y si no los contratan, ya te digo, ahora tenemos una Resi, ex R5 mía, que está haciendo ortogeria, que lo que hace es ver los ingresos de caderas, que dirás, bueno, vaya rollo, sí, no, porque es un trabajo que te permite además hacer investigación de otras cosas o de eso mismo y que al final, pues bueno, no, ya irás cambiando si quieres, ya tendrás otras salidas. Pero quiero decir que nos contratan en servicios que no son el nuestro. Entonces, ya te digo, es que las salidas son muchas y son crecientes. Mi hospital, la planta de onco la lleva un internista, pero está desbordado y tienen que contratar a otra persona. ¿Contratarán a un oncólogo? No, contratarán a un internista, que es quien llevará la planta de onco, porque el oncólogo especialista en el microcítico de pulmón, pues ¿qué le interesa ver los ingresados de que están haciendo una hemorragia digestiva alta? Es que se le va de las manos, porque no es su especialidad y además la onco, que cada 3 meses cambia todo. Es imposible que el especialista de un cáncer concreto o pueda o quiera, es que no quieren porque no es lo suyo, no quieren llevar los pacientes que ingresan en onco con complicaciones, con infecciones, con todo el mundo. Entonces, en mi hospital, si ahora tienen que contratar a otra persona para la planta de onco, que contratarán a un internista probablemente. Entonces, salidas hay a patadas, pero muy probablemente no en lo más concreto que te guste a ti, si es que eres muy concreto para lo que te gusta.
Sí, un pequeño apunte aquí, ¿no? Y es un hospital pequeño, es un comarcal, también tenemos una adjunta, una internista que está con los traumas, que se encarga, ¿no? de los ingresos de trauma, que dices tú, hombre, es un hospital pequeño y ya usas a una internista, no una planta quirúrgica como consultora, ¿no? Que tienes mucha razón en lo que dices. Sí, sí. Muy bien, no sé qué nos quedan de preguntas. Nos preguntan 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles y si volveríamos a escoger la especialidad. Vale, aquí ya me Yo creo que un emociono. poco, sí, No, pero pienso, Dios, me encanta el interno, no es que es todo, y pienso, vale, a lo mejor dentro de 20 años estaré quemadísima y diré, oh, ¿por qué he elegido esto? Pero realmente me parece una especialidad fantástica porque ves de todo, tienes trato con el paciente, ¿no? Y no, eso que decía antes, no me imagino haciendo una especialidad, que seguro que son preciosas, pero no me imagino haciendo una especialidad que solo vea el corazón, que solo vea el riñón, ¿no? Me veo algo que es bueno, global y que también veo que es algo positivo de interna, el hecho de que la cojas y que no te lleve ya solo a un camino, sino que tienes diferentes caminos que podrás ir probando y podrás ir viendo lo que te gusta. Puntos, sí, bueno, iba a decir puntos positivos en concreto de Vic, el ambiente que hay. Yo cuando he llegado, bueno, escogí aquí pues porque me gustaban los paliativos, había aquí una unidad de paliativos buena, 2 socios, no sabía bien qué hacer, Sigeria, familia interna, ¿no? Y al final elegí un poco interna por esto, porque pensé, no sé si me va a gustar dedicarme a los paliativos durante 20 años y creo que interna, ¿no? Tiene una ventana bastante grande de posibilidades. Y el ambiente que tenemos en el servicio, pues no sé si es porque es un comarcal, pero es como una pequeña familia y te llevas genial con mis resis mayores, ¿no? Con los adjuntos y las adjuntas, y creo que esto es también importante, que yo en mi casa no lo hice, pero si puedes, si tienes a lo mejor una buena nota para ir un poco mirando los hospitales y preguntando pues, el ambiente que hay o qué rollos se llevan, porque para mí el ir a trabajar, me encanta ir a trabajar y en parte es porque sé que ¿no? Siempre te tomarás un café y hablarás de esto, de lo otro y creo que esto es positivo. Puntos, bueno, y puntos fuertes es que sabes pues un poco de todo, es generalista y creo que esto es importante. Puntos débiles que te usan un poco como comodín y que es probable que te sientas que tu especialidad esté infravalorada, ¿no? Porque estarás el especialista que te haga no sé qué, ¿no? Y tú serás como un generalista. Y puntos débiles o más esto, las guardias, ¿no? Que es esto, es cansado y obviamente al día siguiente estás cansado y es algo que te tiene que gustar porque si no, bueno, te acabas, ¿no? Te acabas rayando bueno, del trabajo que haces, ¿no? Y de la carga asistencial, como tú decías antes. Contestando a Berta, que nos pregunta si teníamos claro si hacer interna, yo la verdad es que esto enlazando con el principio que hemos hablado de la especialidad, yo creo que la interna es esa especialidad en la que en parte lo ves cuando, por ejemplo, estudias el MIR. Yo antes del MIR, pues bueno, podía dudar con alguna más, pero estudiando el MIR es que tuve claro que no quería dejar de ver cardio, de ver neumo, de ver nefro, no quería dejar. Me gustaba la cardio, me encanta la cardio, la neuro me gusta mucho la exploración tal, pero es verdad que hay cosas que no entiendo. Entonces es como que no, si te gusta la medicina así en global, al final esto queda fatal que lo digamos nosotros, pero el médico no tradicional y por excelencia es el internista, que es el que tiene la visión más transversal y tal. Yo la verdad es que estudiando el MIR lo tuve bastante claro, pero por ejemplo con pediatría entiendo perfectamente la duda porque yo me lo planteé. A mí me gustan, bueno, me gustan mucho los niños, el trato con el niño, digamos. ¿Por qué interna? Pues mira, yo pensé, pues para hacer pediatría, porque es muy generalista, pues haz interna y la haces de generalista de verdad, ¿sabes? La pedia, cosas buenas, pues bueno, tiene una patología, ¿no? Digamos, menos crónica, más aguda, puedes incidir de forma más directa sobre el pronóstico y tratamiento porque no es a todo o nada, habitualmente a todo, aunque alguna desgracia hay, pero digamos que habitualmente vas a todo, mientras que la interna, pues bueno, como muchas cosas que tratamos son súper crónicas, pues ya se verá. Yo creo que esto es bueno de la pediatría, pero al mismo tiempo es verdad que, no sé, a veces la pediatría da la sensación que la investigación es muy difícil porque los niños pues no se puede investigar con cosas de niños, entonces no la dinámica cambiante y constantemente no es más de interna es la especialidad pues más princeps y yo por eso me quedé con interna entre pediatría. Y la otra duda lógica que yo creo que Ana también lo ha dicho es familia.
La duda entre familia interna básicamente es que te guste el hospital o no te guste el hospital, porque yo creo que el enfoque es muy parecido, aunque el familia todavía hace rotaciones más transversales y más abiertas, ¿no? Porque rotan por cirugía, por trauma, por gine, por cosas que nosotros no hacemos y por tanto ellos tienen todavía una visión más transversal. Más seguramente más pequeñito en todo lo otro, ¿no? Porque hacen menos cardio, menos neumo, menos hepato, y la diferencia básica es que si te gusta el paciente más ambulatorio y más compensado, o te gusta el paciente que está ingresado y que está ya pues, ¿no? descompensado por todas partes, que esa es la interna. Y yo creo que un poco las dudas con las más razonables son estas. Evidentemente habrá quien dude con todo, ¿eh? Se puede dudar con digestivo, por ejemplo, se puede dudar con neumo. Bueno, al final es esto, es si... yo os diría una cosa también, cuando a toda la gente que es evidente que no, porque yo creo que no hay que engañar a nadie, yo creo que no hemos intentado no engañar a nadie de nuestra especialidad, pero tampoco de otras. Tampoco lo de, ay, quiero hacer urología, pero me miraré también las tensiones del paciente. No, olvídate, no pasa nada. O sea, si uno quiere ser urólogo, hará súper bien las cosas de urología, pero las cosas que no son de urología ni las mirará, porque no es su trabajo, porque es un tiempo que no tienes y que no puedes dedicar y porque se te irá de las manos y no sabrás. Entonces, que nadie se engañe. Si alguien quiere ser digestólogo, que sea porque le encante la digestología y asumiendo que gran parte de todo lo otro lo perderá. Y esto yo pienso que no pasa nada en asumirlo, porque al final uno si no se engaña. Sí, sí, completamente, tienes mucha razón. La verdad que esta es una idea en la que no había pensado, ¿no? Pero es cierto, o sea, si tú eres traumas que no te vas a mirar, ¿no? Sí, te mirarás lo más grave, pero no te mirarás, no te fijarás en el riñón, en el hígado, ¿no? Y algo que interna sí que lo hace. ¿Y tú, Alex, volverías a elegir la especialidad? Pues sí, yo la verdad es que sí, sin demasiada duda. Bueno, hay partes duras, lo que tú dices, las urgencias son duras, pero yo qué sé, también es gratificante, ¿no? Pues lo que tú dices, que al final la gente te usa como el comodín, pero también eres al que recurren si las cosas se ponen feas. ¿No? Igual que el de la UCI, pues siempre podrá decir que al final el paciente que está, que es o eso o nada, ¿no? Siempre lo va a asumir él. Nosotros podemos decir que sin llegar al nivel de UCI, cuando el paciente está mal, pues es nuestro y el paciente acaba y rebota en interna, ¿no? Y eso yo pienso que bueno, que tiene su punto que yo creo que a todos los que estamos haciendo interna nos gusta, el punto ese de saber que eres una especialidad central, saber que eres una especialidad que bebe de muchos sitios, pero que controla un poco, ¿no? El cotarro, yo qué sé, con el COVID, no sé qué habrás vivido tú, pero Sí, sí, claro, en nuestro hospital interna. se incorporaron hasta los ginecólogos en mi hospital a Nuestros ver COVID, porque, pediatras. bueno, pediatras casi los primeros, porque los También. pediatras son súper clínicos, pero traumas, gines, todo Dios. ¿Cuál era el limitante para seguir incorporando gente? Porque gente había. El limitante era que hubiera un internista cada 3 o 4 especialistas de otra cosa. Porque sin el internista en el equipo, ¿no? Los neumólogos asumieron lo más crítico, la UCI evidentemente lo intubado, pero el resto del hospital, que en el nuestro llegamos casi a 600 COVID, tenía que haber sí o sí un internista o infectólogo, que son internistas, cada 3 o 4 adjuntos de otras cosas, porque si no el equipo no tiene sentido y el especialista en gine, pues evidentemente que puede responder perfectamente a una crisis así, pero necesita a alguien ¿no? Que ¿Y sepa y quién lo maneje. controla? ¿Quién es el que maneja? Pues es el internista. Entonces, al final, pues bueno. Sí, no, completamente. Solo quiero decir una última frase, ¿no? Que al menos yo he sentido al incorporarme, que yo creo que elijas lo que elijas es motivante porque es la primera vez, al menos en mi caso, que te sientes útil completamente. Es decir, ya no estás solo leyendo, ya no estás solo respondiendo una pregunta test, ¿no? Es que realmente estás viendo al paciente delante y la capacidad que tú tengas, lo que estudies, lo que aprendas, ¿no? Lo que te intereses por hacer una buena análisis, una exploración, ¿no? Y hacer bueno, tu mejor trabajo tiene un impacto directo y creo que esto te motiva como persona a sentirte útil, el cobrar un sueldo al final de mes y ser, ¿no? completamente autónomo económicamente y el money. Y bueno, no sé, creo que es muy positivo elijas lo que elijas, que entiendo que la gente se estrese, como todos nos hemos estresado, pero que es como let it flow y si eres proactivo irá bien. Pues esto mismo.
que yo pienso que Bueno, seréis felices, hagáis lo que hagáis, prácticamente siempre hay quien se equivoca, pero en general la gente está contenta con lo que hace, el hospital que hace. Tenéis una elección muy rara este año, pero bueno, yo nada, muchos ánimos y eso, que intentéis en la medida de lo posible desdramatizar, porque al final tomaréis una decisión que en la inmensa mayoría de los casos será la correcta. exactamente. Pues nada, creo que tenemos que acabar. También mucho ánimo Sí. a todos. Hemos escrito nuestros emails y ya está. Muy bien, Alex y Ana. Desde el Colegio de Médicos os queremos dar las gracias por vuestro tiempo y vuestra dedicación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Nada, y a todos los que os habéis conectado, pues esperemos que os haya sido útil el webinar y nos vemos pronto por el Colegio de Médicos. Gracias. Vale, encantada, Alex. Hasta luego, Adiós. Encantado, Ana. A ver si coincidimos. Sí, Hasta a luego. ver, os animaremos a algo. Seguro que en algún congreso, en algún sitio nos vemos. Seguro. Hasta luego. Venga, hasta luego, buenas noches.